Señores, vamos a conversar con el historiador Alfredo Vargas, historiador y lingüista. Alfredo Vargas es el traductor oficial del estado de Texas, en Estados Unidos. Alfredo es un lingüista dominicano que habla unos 10 idiomas. Alfredo salió muy joven con una beca aquí a estudiar a Francia y bueno, tiene una vida fuera del país de más de 50 años. Y en esos 50 años ha hecho grandes aportes a la sociedad dominicana, como desarrollar el turismo. En el inicio, cuando a Alfredo le tocó construir una imagen en Europa de República Dominicana no era conocido en el mundo turístico, era conocido Haití, que tiene una industria turística pujante. Hablamos de los años 70, por allá, y las personas venían de Europa a conocer Haití, a conocer ese pedacito de África en el Caribe, ese pedazo de Francia, ¿verdad? La cultura francesa. Entonces, como existía el Caribe inglés y el Caribe francés, Alfredo inventó un concepto novedoso, el Caribe español. Y así fue que fue haciendo pinino hasta crear una demanda por servicio turístico desde Europa para conocer República Dominicana. Y Alfredo trabajó duro, pero eso dio resultado. Y hoy, 40 o 50 años después, República Dominicana es una potencia turística en América Latina, siendo el segundo país por número de turistas el año pasado, solo por detrás de México. Si ustedes conocen la potencia turística que es México a nivel global. Pues nada, señores, con ustedes Alfredo Vargas. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, tocayo. Siempre es un placer ver tus análisis geopolíticos, que me parecen muy acertados. Y yo creo que hoy tú quieres que yo hable un poquito de la geopolítica hemisférica, o sea, esa que tenemos ya 500 años elaborando y también haciendo historia. Eso que hablaba de Haití, que en los años 70 la República Dominicana era totalmente desconocida, había que inventarla prácticamente de cero. Lo curioso es que cuando yo lo intenté, después de pasar 5 o 6 años visitando países en Europa básicamente, mi primer charter fue efectivamente de Suiza a Haití. Un vuelo que era de Zúrich, Ginebra, Puerto Príncipe, Pointe-à-Pitre, Guadalupe, pero no a Santo Domingo. Y eso fue lo que causó que mis esfuerzos de generar turismo de Europa Central, o sea, Europa no es solamente España o Francia, Europa es toda Europa. Y en medio de la Guerra Fría, Alemania, Suiza, Escandinavia era lo que era Europa Central. Y de ahí, precisamente, de ese paísito chiquitico, Suiza, sacamos un charter a Haití que luego llevamos a Santo Domingo. Estamos hablando ya noviembre de 1977, el mismo año de Miss Universo, hace ya casi 50 años. De modo que el primer vuelo de vuelos de suizos a un pedazo de África en el Caribe. Y para mí fue una manera muy especial de conocer a nuestros vecinos. O sea, no es lo mismo la narrativa que uno oye de Haití desde la Sierra del Cibao, donde yo soy original, de Santiago de los Caballeros, la Sierra de Jánico, donde es mi familia, luego del Valle de Jarabacoa, donde pasé mis mejores 4 años con los salesianos, para salir a Estados Unidos, becado, a Japón, viaje de turismo que hice allá en el año 70, y luego a partir del 71, un 12 de octubre precisamente, que fui a Francia becado por el gobierno francés a estudiar lingüística para prácticamente no volver a residir en la República Dominicana, pero dado que mis esfuerzos de traer turismo de Europa implicaba ir a Haití, a República Dominicana y a todas las islas del Caribe, yo creo que durante 30 años por lo menos he pasado 2 o 3 mil veces cruzado el Atlántico, de todas las ciudades que se puedan imaginar. Pero bueno, Alfredo, hoy estamos para
hablar de la actualidad. Estoy listo. Vale. Sí, no, es que siempre es interesante escucharte hablar de esas vivencias, esa experiencia, y muy modesto tú con ello, porque realmente fue algo muy importante. Y más luego vamos a retomarlo para hablar inclusive de, me enteré que estás escribiendo un libro, pero eso lo vamos a tratar más adelante, porque quiero darle el sitial que tiene. Por lo pronto, Alfredo, me gustaría conocer tu opinión sobre los aprestos que se hacen en Haití por estabilizar aquel país, que llevó a Naciones Unidas a lanzar una resolución creando una fuerza policial estabilizadora, con una fuerza aprobada, 2000 y pico de hombres, pero se iban a desplegar en primera instancia 1000 efectivos. De esos 1000 efectivos, el gobierno de Kenia solo ha enviado 400 y ha habido problemas con la financiación y que otros pueblos, otros países apoyen la iniciativa, aunque nos enteramos hoy a primera hora que Jamaica y otros países del CARICOM van a desplegar antes de finalizar este mes más efectivos. Entonces, ¿cómo visualizas tú esto? ¿Cómo ves el impacto allá en Haití, en República Dominicana? Ahí también tenemos la visita de Anthony Blinken en Haití, luego aquí el liderazgo potencial que ha desarrollado el presidente Luis Abinader en de cara a la comunidad internacional, concienciando sobre el potencial devastador que tiene la desestabilización de Haití y un posible impacto en toda América Latina. Me gustaría conocer tu opinión al respecto, Alfredo. Bueno, mi opinión respecto a la actualidad de hoy, de la semana pasada, de quizás de los últimos 8 o 9 meses, casi un año, la tengo, pero debo advertirte que son opiniones que tienen raíces en 50 años que llevo conociendo Haití y conociendo también qué pasa cuando tú 50 años después ves cómo la realidad se ha hecho y ves las causas que han tenido en el pasado. Y para mí, yo soy muy cartesiano, o sea, René Descartes es el filósofo que en la época del siglo de las luces repite lo que ya Aristóteles hace 2000 y pico de años repetía. Uno de ellos es la lógica. Si una premisa es falsa, cualquier conclusión que se haga también es falsa a través de varios silogismos. Y precisamente lo que estamos viviendo hoy parte de una premisa falsa. Y la premisa tiene que ver con el pueblo de Haití, o sea, lo que yo definiría la nación de Haití, que no hay que confundir con el Estado de Haití. Entonces, ¿de qué viene esa premisa falsa? Que en 1804, cuando la colonia más rica de Francia, Saint-Domingue, por una rebelión, lo que yo llamo una erupción de violencia, crea la República de Negros de Haití. El hecho de que ellos se hayan declarado República de Negros fue como una barrera para impedir lo obvio, que era una república de africanos. Y cuando nosotros decimos africanos, vamos a ver que en el continente africano el 99.999%, por no decir el 100%, es de color negro. Pero hay etnias como los Hutus y los Tutsis en el actual Ruanda, antiguo Congo belga, que no hace siquiera 25 años, 800,000 de ellos se entremataron. Por lo tanto, el hecho de ser negro no une a un pueblo. Sin embargo, el hecho de ser de etnias y culturas diferentes sí que puede ser un problema. Y ese es a la raíz el problema de Haití, que aún hoy en día no se ha resuelto. Por lo tanto, constatando lo que en mi experiencia yo he vivido y he hecho en los últimos 50 años, puedo decir que no puedo actuar en silogismos, o sea, consecuencias de la premisa falsa de 1804,
tratar de resolver los problemas en el 2024, que obviamente llevan 220 años sin resolverse. Y para mí eso es, dado que yo originé mis charters de Suiza, es precisamente tener un modelo de Estado al que es Suiza. Porque veamos, en Suiza todo el mundo es blanco, pero hay blancos que hablan alemán y son protestantes, hay blancos que hablan alemán y son católicos, hay que hablan francés pero son protestantes, hay que hablan italiano, etc. Durante 8 siglos en Suiza han basado su modelo de Estado en 3 principios: diálogo, concertación, consenso y compromiso. ¿Para qué? Para poder, con distintos idiomas, distintas religiones, distintas etnias, aunque sean todos del mismo color, para poder entenderse. Y le ha salido muy bien, porque hoy Suiza puede vanagloriarse que evitó 2 guerras mundiales en el pasado siglo XX, por no decir que lleva ya 5 siglos sin guerras. Pero Suiza, hasta hace 5 siglos, ellos eran los mercenarios de todos los reyes, emperadores, arzobispos, cardenales, que en la Edad Media se disputaban el control del territorio que hoy conocemos como Europa. La isla de Española, o la isla de Santo Domingo, como ustedes quieran llamarla, porque la isla nunca se ha llamado Haití, ese es el país que se llama Haití, es un territorio, y ese territorio tiene 2 poblaciones que antes tenían respectivamente 2 imperios que los controlaban: el Imperio Español inicialmente, luego el Imperio Francés. Y sin irnos a la historia, volviendo al presente, lo que quiero significar es que Haití solamente puede resolver su problema de Estado cambiando el modelo de Estado. Por eso yo sugiero que, como eran africanos, quizá la mayoría de la gente, inclusive los americanos y franceses que no quieren contar la historia correctamente, no toman en cuenta que esos 100% de negros y 98% de negros y 2% de mulatos, el 98% de esos negros eran africanos de por lo menos 23 etnias. Y hoy Haití está dividido en regiones donde hay etnias en el norte, en el sur, en el centro, en el oeste, que son de idiomas, culturas, religiones totalmente diferentes. Entonces, nunca se han entendido. La violencia ha sido, y no el compromiso, no el consenso, ha sido la manera de resolver los problemas. Y ya sabemos por experiencia de 8 siglos en Suiza que si usted no tiene diálogo, consenso, compromiso, nunca podrá tener un Estado funcional. Y eso es lo que ha habido en Haití después de los últimos 220 años. Ahora, si tomamos los últimos 50, que es lo que yo puedo contarle de mi experiencia directa, podemos ver cómo en 1976 teníamos un vuelo charter de Suiza a Haití, que luego trajimos a República Dominicana. Nos costó 10-15 años hacer que de Alemania, de Suiza, de Italia, de Escandinavia, luego de Francia y de España, esos charters vinieran a borbotones, pasándose la cifra de 6.000 europeos a principios de los años 70, a 60.000 europeos en el 79, a 1.600.000 en el 96. Quiere decir que si vemos la trayectoria de República Dominicana a ser la potencia turística entre los primeros 10 destinos turísticos del mundo, porque hay 6 aeropuertos intercontinentales y de Punta Cana, por ejemplo, se puede volar a más países que desde Miami. Eso no se hace de la noche a la mañana. Por eso, si vemos en el mismo periodo de tiempo, digamos los últimos 30 años, podemos ver que en el mismo periodo que la República Dominicana se abría al mundo y el turismo se convertía en una industria que representa hoy en día un 15% si es estrictamente el turismo, pero si lo combinamos con la agroindustria representa el 30% del Producto Interno Bruto del país. O sea que
si Haití en esos 30 años ha pasado por una fase de caos y anarquía, es porque en el 86, cuando se fue Bebidog Duvalier, no vino un cambio en el Estado, una constitución repitiendo el modelo de Estado de 1804. Sin volver otra vez a la historia, lo que yo propongo como Haití, ya llevo unos 10 años tratando de hacer el cambio, no hablándole a los dominicanos de su historia, ni a los haitianos que me quieran escuchar de su historia, sino hablando también con los americanos y los franceses del por qué hay que darle la oportunidad a la nación haitiana de volver a reescribir su historia. Y, por ejemplo, la historia no se puede cambiar, pero el futuro sí se puede cambiar si, en mi caso, aplicando los últimos 50 años, usted ve cómo los errores clave, la premisa que yo digo que es falsa, se puede cambiar. Yo veo a Haití como africanos. Entonces, si son africanos de diversas etnias, lenguas, culturas y religiones, entonces el mejor estado que se adapta para eso es Suiza. Suiza es más pequeño que República Dominicana, señores, y un poquito más grande que Haití, pero tiene 27 cantones que son 27 paisitos. Y sin embargo se entiende muy bien. Entonces yo propongo para Haití que haya un gobierno colectivo en el Ejecutivo. O sea, en Suiza no hay un presidente de la República o un jefe de Estado que él solo decida todo. No, en Suiza hay un número que va entre 5, 7, 9, o sea, en números par, que representa colectivamente las distintas lenguas, las distintas religiones, perdón, los distintos grupitos que hay. Y en 27 cantones se pueden imaginar que hay bastante. Por eso, si Haití, en vez de tener una constitución que ellos tomaron de los franceses, en donde tuvieron presidentes vitalicios, que es el caso de Petion en el sur de Haití, o de Dessalines, que se declaró emperador, y luego de Christophe, que se declaró rey, más todos los dictadores que han tenido desde 1804 hasta la muerte reciente de Bebidog Duvalier y luego de su papá, caemos en cuenta que Haití ha tenido un estado que nunca ha representado verdaderamente a su población. Si lo queremos resolver, ahora que ha llegado al caos y la anarquía, tenemos entonces, para que rebote, enseñar a los haitianos que primero hay que negociar, no coger el machete para resolver el problema. Segundo, hay que ponerse de acuerdo. Y tercero, hay que tomar compromisos. Yo como dominicano siempre digo que a nosotros nos conviene tener un vecino que sea estable. Y dado que yo personalmente inicié el turismo con un charter de Haití, que me permitió conocerlo como nadie lo puede conocer, yendo a todos los sitios cuando el país estaba calmo, en los últimos 10, 12 años, después sobre todo del terremoto del 2010, Haití tomó la atención mundial. Pero yo oía de los intelectuales americanos sobre todo, pero sobre todo franceses, diciendo que la historia de Haití y de los dominicanos era la misma. Es otro error. Un estado puede ser la República Dominicana y puede ser la República de Haití, pero la nación, o sea, nosotros los dominicanos, podemos ser gobernados por distintos estados. En el caso de los dominicanos hemos sido gobernados por 7 países diferentes, comenzando por España, siguiendo Francia, luego Haití, durante 2 meses teóricamente la Gran Colombia de Bolívar, y pasando otra vez por periodos como del 16 al 24 y del 65 hasta el 67, directamente ocupado por el imperio de los Estados Unidos. Y no lo digo despectivamente imperio de los Estados Unidos,
ya que yo vivo en Estados Unidos, soy americano y comparto valores culturales de los Estados Unidos. Lo digo en el sentido de que como país que tiene intereses mundiales, nosotros pues somos un vecinito, como Suiza es un vecinito de Francia en la época de Napoleón, o de Alemania en tiempo del Kaiser, por no mencionar la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí viene que lo que yo propongo a los americanos y a los franceses es darle la oportunidad a Haití de rehacer su estado, lo cual conlleva a reescribir la constitución, no para que hagan elecciones, eso viene después, sino para que corrijan su modelo de estado, de modo que puedan, en primer lugar, cambiar el ejecutivo de un ejecutivo unipersonal que lleva a la dictadura y a la corrupción, y dos, a un estado de tipo federal, o sea, que en Haití hay 10 departamentos, pues podrían crearse con esos 10 departamentos, digamos 4 o 5 estados que lo hagan funcionar, pero con mucha autonomía, y en cada estado un consejo ejecutivo colectivo que del territorio hasta allá arriba sea producto de que se tengan que poner de acuerdo, hablar, concertar, llegar a un consenso y luego hacer los compromisos para que ese consenso se pueda hacer. Y eso no es nada que estoy inventando, eso tiene 8 siglos que funciona en países como Suiza. Ha sido parte de la solución que en los últimos 15 o 20 años ha habido en Ruanda y en países como por ejemplo Timor Oriental, donde han habido otros problemas de no entenderse. Ese gobierno federal ha hecho que sean hoy países viables, no para mencionar el Benelux o Alemania, que en el caso del Benelux son 3 países que son 3 monarquías: el Reino de los Países Bajos, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, cuyos respectivos jefes de Estado hay un rey, una reina, en Bélgica y en Holanda, y en Luxemburgo hay un gran duque, y luego, como es un régimen parlamentario, un primer ministro o un premier o un canciller, como se llaman los distintos países, es el que lleva el gobierno. Y esto mismo podría hacerse en Haití, igual que hacen en Suiza. El presidente de Suiza nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque cada año se va cambiando el jefe de Estado. Ahora, el jefe de gobierno siempre va a responder a 5 o 6 o 7 representantes de las distintas religiones, cantones, lenguas, etnias y culturas que coexisten en Suiza. Es más, incluso tienen un principado, Liechtenstein, que es una asociación económica y aduanera con la Confederación Helvética, que es el nombre de Suiza. Entonces, ¿por qué Haití no podrá, vamos a decir, llegar a organizarse si no cambian la Constitución? Bueno, porque es que el problema de Haití no es que hayan o no hayan elecciones. El problema de Haití es que no han llegado al consenso de que Haití necesita que la violencia sea monopolio del Estado. Por lo tanto, eso es lo que trae que la anarquía y la violencia, que en los últimos 30 años no se pudo resolver por la vía de las Naciones Unidas o por el problema racial, que es parte de la mentira, pues ha habido una prueba. Vamos a probar entonces con africanos y gente del Caribe que tengan el mismo color de piel. Lo que yo digo que es una mentira creada por Francia. Eso todavía no se ha concretizado, pero de hecho, el hecho de que exista un consejo de gobierno ahora, en los últimos meses, que ha sustituido al gobierno de facto de ese primer ministro, ya es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, lo que yo espero es que en vez de preparar supuestamente elecciones,
que preparen algo que ya comenzó en Francia, que es una conferencia soberana para cambiar la constitución de Haití. Y yo espero que ahora hayan aprendido que ellos no son negros contra blancos, sino son africanos de distintas etnias y culturas que todavía persisten en Haití. De ese modo, si ellos adoptan una constitución de tipo federal, como yo lo digo, a Suiza, porque eso corresponde a la realidad del territorio haitiano, a la realidad del origen étnico de todos los esclavos que se liberaron un 1 de enero de 1804 y que constatamos que en 220 años 90% de esos esclavos han logrado pues ser el país más pobre del hemisferio y el primero más pobre del mundo, porque una minoría se apodera del Estado y gobierna a su favor. Eso ha sido una constante en 220 años. Y no me quiero meter en toda la parte histórica en donde se le quiere hacer a la República Dominicana chivo expiatorio de los problemas que en el siglo XX Haití ha dejado de tener, etcétera, para decir que el futuro de los próximos 50 años va a depender de las soluciones que hoy en día tomemos para cambiarle el chip a los haitianos, o sea, que aprendan a dialogar, a llegar a un consenso y a tomar el compromiso de que haya que hacerlo. A partir de ahí, los billones de dólares que ya se dedicaron a la reconstrucción de Haití por el terremoto de 2010, que nada más se gozó parte y luego se reservó, pues se lo estaban robando todo el mundo. Entonces, esos millones están ahí y darían la oportunidad a Haití de reconstruirse en el siglo XXI, en los servicios, en la ecología, etc. Pero el primer paso que hay que dar es cambiar la constitución, cambiar el modelo de Estado para tener elecciones de ese Consejo Ejecutivo de Gobierno, y dos, que represente las distintas etnias, gentes que componen la nación de Haití, y darle tiempo para que Haití se convierta en un país por lo menos en desarrollo. Ahora ni siquiera es un estado, es un estado fallido. Bien, doctor Gallo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega. No olviden, antes de retirarse, darle like, como les dije, dejar su comentario debajo sobre lo que piensen de estos temas tratados, que pueden ayudar a ampliar el horizonte de la perspectiva de cada uno de ellos, y compartirlo con sus contactos que usted entienda que puede interesarle estos temas en momentos como estos, que hace tanta falta fortalecer lo que es la nacionalidad dominicana. Nos veremos en la siguiente historia.